y estamos deseando escucharla. Gracias a todos y a todas por venir esta tarde a un nuevo encuentro del ciclo La Ciudad Velada, que hoy lleva por título el sugerente subtítulo de Mujer y Género Negro, y creo que no hemos podido escoger a mejores ponentes e invitadas esta tarde, porque son tres mujeres de bandera, tres grandes escritoras, tres grandes amantes de los libros y además tres especialistas en eso que nos gusta tanto, que es comenzar una novela y no saber por dónde nos va a llevar, y que el misterio y el resolver el conflicto y el argumento de la novela pues nos deje a veces noches sin dormir. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Jacqueline de Barros, a Inés Domenech y a Victoria Sotorrío, que son, Victoria va a llevar el diálogo, tiene mucha experiencia en esta líder del género negro y que seguro, sé que se ha leído concienzudamente las novelas y ha sacado todo el jugo, que eso es lo que más nos gusta, para que esta tarde, sin destriparnos nada, para que nosotros leamos las novelas también y nos entre ese gusanillo de lectura, pues nos entre todavía más ganas de leer a Jacqueline y a Inés. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde, a las tres y a todos vosotros, y esperamos disfrutar mucho de esta sesión, de todo lo que tiene que aportar, que supongo que lo planteará Victoria, la mujer en un género que ha sido esencialmente de hombres, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y os dejo con ella. Bueno, bienvenidos nuevamente, como decía Ana, a este ciclo de la Fundación Pérez Estrada, que se lleva por nombre La Ciudad Velada. Y hoy, como también decía Ana, vamos a hablar sobre novela negra relacionada con las mujeres. Es muy especial, creo, el toque que le da a una mujer, y eso lo dirán ellas después, lo comentaremos, a la novela negra. Es diferente al toque masculino, tiene muchas cosas de especial. Pero bueno, ya entraremos de lleno durante las preguntas en ello. Y antes que nada quería dar las gracias a Fundación Pérez Estrada y a Ana, su gerente, y también al MUCAP por el espacio que nos cede. Y comentaros que estoy muy contenta de estar en esta fundación hoy, sobre todo por el especial vínculo que me unía a Rafael y a su familia, porque de pequeña mis abuelos paternos vivían en el mismo edificio que Maripepa Estrada, la madre de Rafael, y tuve la suerte enorme de ir a su casa, de conocerlo a los dos, y bueno, pues un vínculo también personal y emocional. Y nada, que estoy agradecida de estar aquí al final de esta ronda de preguntas que les voy a lanzar así a las dos. Vosotros también tendréis oportunidad de preguntarle lo que queráis, así que sin más, os ruego silencio, eso sí, y que estéis muy cómodos y disfrutéis, espero, muchísimo de este ratillo literario. Muchas gracias. Vamos a empezar primero haciendo una breve introducción de Jacqueline, que la tengo aquí a mi derecha, y de Inés. Jacqueline es escritora, es editora, pero también es cuentacuentos. Es una maravillosa narradora oral que tiene una trayectoria muy fuerte en ese sentido. Ha hecho muchas cosas relacionadas con ello, incluso ha sido formadora de otros narradores orales y bueno, también ha publicado en formato cómic un libro de literatura infantil llamado Antony de Saint-Exupéry para jóvenes principiantes, y otro últimamente, ese es el último, ¿no? Que si me equivoco en algo me corrige, ¿vale? Que se llama Thomas Shirley Erickson, La juguetería del señor Albeiro. Por otro lado, ha publicado libros de relatos como Solo por hoy, cuentos y una carta de amor, y la novela negra que hoy nos ocupa, que se llama De eso no se habla. Ya solo el título te invita a querer saber más. Lo ha editado con Ediciones Símbolo, y en ella dos protagonistas femeninas se ven envueltas en una trama donde hay muchos secretos muy oscuros y que al final
están relacionados con un pueblo sin nombre, porque Jacqueline ha preferido no desvelar el nombre de ese lugar. Y esa trama, esos secretos oscuros, pues le salpican de alguna manera. Siempre tuve la intuición mientras que la leía de que había algo, un pozo de realidad, de verdad, en lo que escribía, pero ya lo va a comentar después seguro. Y respecto a Inés, aparte de que hemos sido compañeras de taller y nos conocemos hace un montón de tiempo, perdón por este término así más coloquial, ¿no? Pero ella es doctora en medicina y cirugía tras especializarse en reumatología en el St. Thomas Hospital en Londres. Ha ejercido como médico forense en diferentes comunidades españolas como Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, y actualmente trabaja aquí en Málaga. Y su primera novela, Muerte nupcial, fue editada por ACER y después por Ediciones del Genal. En su segunda edición fue finalista del ICUE Negro en Cartagena Negra en 2022. Y actualmente, pues, la última novela que tiene publicada es esta, Cicatrices en el hielo, por editorial Algaida, en la que Carlota Suárez es la protagonista y debe enfrentarse a una espiral de muertes, porque ella empieza a ver una muerte y luego otra, eso no para, pero es verdad que lo hay también, ya fuera de la parte de esta broma, de este inciso, lo hace de una manera maravillosa, porque la trama la ha hilado también tejiendo el misterio como solo ella sabe, que te deja al final con ganas de mucho más. Y bueno, pues como bien dice la sinopsis del libro, en el libro se tratan temas como el principal, el eje del libro, es la trata de blancas. Yo no quiero destripar mucho más, ya tú destripas lo que quieras, ¿vale? Cuando te vaya preguntando y ya. Y bueno, pues en las dos novelas, eso es lo que comentaba antes con ella, ¿no? Que estaba comentando como estoy refiriéndome a Jacqueline. En las dos novelas se mezcla el misterio con la vida personal de los personajes. Y mi primera pregunta es sobre eso. ¿De dónde os nutrís las dos? Y si hay alguna práctica que realizáis, pues ya puede ser hacer deporte o salir a pasear o no sé, pintar, que os lleve a esa inspiración, ¿no? Inspiraros en este tipo de novelas, en estas tramas. Bueno, para mí es fácil. La primera inspiración que yo tuve fue la de escribir, porque, no sé, a diferencia a lo mejor de Jacqueline o de otros autores, yo soy una escritora tardía, ¿no? Yo soy una lectora ávida, he leído mucho, pero la verdad es que, sinceramente, no me planteé nunca escribir, ¿no? Pero en mi inspiración se mezcla un poco la vida personal con la vida profesional. El médico forense tiene una vida profesional, bueno, ya os lo podéis imaginar, un poco dura, ¿no? O sea, nosotros atendemos a las llamadas de muertes violentas, que son muertes accidentales, suicidio o homicidio, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, eres el primero que tienes que hacerte cargo del cadáver, vamos a decir, y encuentras a todos los familiares, padres, madres, hermanos, y entonces encuentras una situación donde captas esos sentimientos, esos comportamientos, esas actitudes. Luego tienes que enfrentarte al cadáver, el cadáver tienes que hacer la autopsia. La autopsia no solamente es revelar la causa de la muerte, sino es reconstruir los últimos momentos de la agonía de la víctima, de cómo ha sufrido, de cómo ha fallecido, de si tiene 8 heridas de arma blanca, cómo se han producido esas 8 heridas de arma blanca. Entonces tú estás en contacto y luego con los vivos, porque no solamente nos dedicamos a los muertos, también estamos en contacto con mujeres maltratadas, mujeres abusadas, niños abusados, niños maltratados. Entonces yo llegué a un momento en que dije, ¿qué he vivido yo, no? O sea, ¿qué he vivido yo? Y entonces, para mí, la inspiración fue una liberación, es decir, empezar a escribir lo que yo había vivido. Salió Muerte nupcial, mis primeros momentos eran en rural, entonces lo que vivía era un mundo rural lleno de a lo mejor de secretos, de una vida un poco más oculta, de una ley un poco más arcaica, a lo mejor leyes no escritas, ¿no? Entonces es lo que yo plasmo en Muerte nupcial, ¿no?
Lo que pasa es que después dice, luego viene cicatrices en el hielo porque yo ya me traslado a la ciudad y, hombre, no se puede clasificar las violencias, pero la violencia que yo ya quise reflejar en cicatrices en el hielo es una muerte, es una violencia un poco más refinada, más calculada, más fría. Entonces yo ahí quise ya en muerte, por eso no hay tantos muertos, hay pocos muertos y los muertos son justificados. Pero bueno, el caso es que mi inspiración sí que está muy relacionada con mi vida profesional, ¿no? Pero aparte también está relacionada con la vida literaria. Cuando empezamos a escribir y a hacer los talleres, pues también la novela negra ha dado un gran cambio porque el médico forense estaba muy mal reflejado en la literatura española. O sea, parecía como que éramos americanos y los forenses españoles no trabajamos iguales porque nosotros no dependemos de la policía, dependemos del juez. Entonces yo también quise mucho reflejar cuál es el trabajo del médico forense. Entonces, a mí en inspiración ha habido una mezcla entre mi vida personal, vida literaria y vida profesional, ¿no? Muchas gracias. Ya lo que digo. Bueno, en mi caso también, yo no soy forense, ya me hubiera notado. Yo soy palabrera. Pero no soy forense, pero soy sudamericana. Yo crecí y es casi una ley convivir con el realismo mágico, donde todo es posible y donde nada nos parece raro. Entonces, sobre esa base dejo yo mis historias, porque llegó un momento, yo siempre escribí literatura infantil, porque creía, no me sentía capacitada para escribir literatura de adultos. Pero que bueno, alguien encontró unos manuscritos y dijo, ¿tú estás tonta? Y empecé a publicar. El caso es que, bueno, de eso no se habla, es una novela que llevo muchos años pensando, tuvo muchas fases, muchos intentos de publicación, y ahora por fin salió ya redonda, y está basada, ¿de dónde saco la inspiración? De observar a la gente, de estar siempre desconfiando de que eso no debe ser lo que parece, y de escarbar. Y sobre todo, esta es una historia que surge de no dormir la siesta. Yo estaba en la casa de mis abuelos, en el pueblo. Mi abuelo pertenecía a lo que llamaban en el pueblo las fuerzas vivas, ¿no? Era médico. Y bueno, yo no quería dormir la siesta, me levanté y estaba mi abuela y una tía mayor que teníamos cuchicheando mientras tomaban el café después de la... Y cuando escuché esa historia me di cuenta de que conocía de quién se trataba, que era una historia muy rara. Yo tendría en ese entonces unos 8 o 9 años y no lo publico hasta ahora, 40 y pico de años después. ¿Por qué? Porque me llevó tiempo y lo peor de todo fue cuando descubrí que todo el mundo conocía ese secreto y todo el mundo callaba. Entonces decidí unir la fantasía y las tradiciones. Yo trabajo mejor, me siento más cómoda en lo que llaman ahora Mystic Noir, que es el género negro, pero apoyado en las tradiciones, en el misticismo, en la mitología. En eso crecí y de eso van mis historias, donde si hay terror o si hay misterio, se traslada al campo paranormal porque entiendo que ese tipo de energía queda ahí como enquistada y va formando una especie de enfermedad que a la larga o a la corta nos toca. Muchas gracias. También relacionado con esto que estamos comentando ahora, quería preguntaros, porque en las dos novelas he encontrado muchos giros que no esperaba. Y quería preguntaros a los dos cuál es el secreto para conseguir realizar esos giros inesperados sin que parezca algo muy forzado. Yo simplemente me voy dejando llevar, ¿vale? En realidad cuando escribo estoy imaginándome una película,
¿vale? Y necesito que me atrape primero a mí, pero luego, como yo soy muy especialista también, seguramente las películas que a mí me gusten a la mayor parte de la gente no. Entonces lo que trato es decir, ¿esto es interesante o no es interesante? ¿Me lo creo o no me lo creo? Es decir, estoy siempre analizando a medida que voy escribiendo. Yo no soy de las que todo lo escribe primero y luego corrige. Yo escribo, corrijo, constantemente. Entonces así voy hilando toda la trama, ¿no? Y sobre todo dejo que mis personajes hagan lo que se les antoja. Si no se sienten cómodos, pues eso se quita. Porque cuando yo no los siento cómodos, es que eso no se cree. No es creíble. Entonces, mientras escribo, estoy permanentemente en contacto con mis personajes. Es decir, prácticamente son de carne y hueso. ¿Harías esto o no harías esto? Yo me levanto y pienso, ¿qué comió hoy? ¿Qué almorzó? Y según lo que almuerce, coma o me imagine yo qué hizo al mediodía o cómo pasó la noche, será cómo se comporte ese día. O será lo que hago, será como encare determinados temas. Por eso los giros de pronto... La verdad es que no lo pienso mucho. Yo voy escribiendo y voy diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, qué porquería, esto no sé. ¿Sabes? O esto no va acá. Y lo guardo y ya después lo tiro. Pero soy muy de ir pensando y trabajando a la vez. No soy metódica. Soy un caos organizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso tiene mucho que ver con otra pregunta que iba a hacer, que era si soy escritora brújula o mapa. En ese caso, tú dirías que eres... Soy una bruma. Más bien brújula. Yo soy una bruma. Soy una bruma. Empiezo siendo brújula y llega un momento que necesito un mapa porque me pierdo. Yo creo que todas las brújulas necesitan un mapa, pero en realidad yo creo que tiene un ramalazo brújula fuerte, diría yo. A ver, y yo creo que el lector de novela negra es muy exigente. Entonces, yo tengo una mente a lo mejor más relacionada con mi trabajo. Yo necesito pensar mucho tiempo en la novela. O sea, yo mi novela, Cicatrices, es que yo prácticamente pensarla es prácticamente lo mismo que escribirla. Porque tú para escribir yo tengo que tenerla muy pensada. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que saber primero qué pasa, en una novela negra un muerto tiene que haber, uno por lo menos, en muerto quizás tengo uno, aquí hay unos cuantos más, bueno, pero tiene que haber muerto, pero es que después tú tienes que ir soltando pistas positivas o negativas, o falsas, o sea, porque tú quieres que el lector te vaya acompañando. Pero ¿qué pasa? Que a mí no me gusta tampoco la típica novela de cuarto cerrado, que son 7 y los 7 pueden ser asesinos, no. Yo te estoy diciendo en cada pista que tú tienes que saber si es verdadera o es falsa, si es el asesino o no es el asesino. Y cuando tú terminas, porque yo muchas veces me gusta preguntar, ¿cuándo has descubierto que es el asesino? Porque yo quiero que lo descubráis. Pero, no al principio, ¿no? Pero sí que me vayas acompañando de por qué está haciendo eso el asesino, ¿vale? Entonces, yo a lo mejor en principio, en una novela más pequeña, sí puede ser un poco brújula. Pero en una novela como Cicatrices en el hielo, tienes que ser muy, muy mapa. Porque el lector de novela negra, como me digan, es que muchos intentan pillarte. O sea, quiero decir, es que esta pista me ha dicho, no. Entonces, tú tienes que atar mucho las cosas. Entonces, para mí, o sea, mi novela es muy mapa, porque es que no se te puede escapar. Luego, tienes que saber quién es el asesino final, porque lo que no puedo decir es después de elegir dentro de todos los personajes que he hecho quién es el asesino, ¿no? Tú ya tienes que ir creando esa motivación, tienes que ir creando ese misterio, esa intriga desde el principio, sin desvelarla. Entonces, tienes que poner pistas verdaderas y pistas falsas. Aunque después yo quiero que me descubráis quién es, ¿no? Porque yo te he puesto un razonamiento para que tú sepas al final quién es, ¿no? Pero que no sea fácil tampoco. Entonces yo soy más, a lo mejor la inspiración en un momento te viene algo tipo brújula, dices, esto es lo que quiero, pero después tienes que trabajarlo mucho. Gracias. En las dos novelas, y como suele ocurrir en la novela negra, hay mucho de crítica social. Hay diferentes temas que se tocan en las dos y algunos que confluyen en ambas, como por ejemplo el maltrato, el abuso. Yo quería preguntaros qué fue antes, la trama
en sí o la decisión de denunciar ese tipo de temas? O sea, ¿la trama llevó a la denuncia de esos temas o primero decidisteis que queríais denunciar esos temas y después tejisteis la trama de manera que pudierais denunciarlo a través de ella? A ver, yo creo que la novela negra, o sea, la novela en general, tú tienes que vender, a la gente tiene que gustar, la gente tiene que enganchar y tú lo haces para entretener. Lo que pasa es que yo primero pienso qué temas, de todos los múltiples que yo veo, de todos los temas sociales, dramas familiares y tragedias que he visto a lo largo de toda mi vida, cuál quiero tratar. Entonces, lo que pasa es que hay una que es aquí se llama o sea, en este Cicatrices en el hielo yo quería tratar eso, el tema, la trata de mujeres, ¿cómo se llama la trata de mujeres? La trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿vale? Entonces yo quería tratarlo de fondo, ¿vale? Por eso aquí aparecen unas mujeres muertas que son prostitutas en una maleta, ¿no? Entonces yo pienso primero de fondo que quiero saber. Hay otro tema que a mí está de fondo que no quiero decirlo porque es la clave del libro, ¿no? Pero siempre pienso primero qué temas quiero tratar para que en el fondo, de forma sutil, la novela negra siempre tiene que tener un trasfondo social, pero también es novela. Yo no quiero hacer un tratado sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, no quiero hacerlo, ¿no? Quiero divertir y quiero que la gente me lea, quiero que la gente se enganche a mi novela, ¿no? Pero en el fondo, en las dos, en Muerte Anunciada también quise tratar también otro tema de fondo, pero claro, es la clave del tema que no se puede revelar, ¿no? Pero sí que en Muerte Anunciada quise tratar un tema. O sea, primero pienso un tema en general y después pienso la trama de cómo lo voy a introducir sutilmente, ¿no? Para que no sea tan claro. Y además el puro al final, claro. Gracias. ¿Y tú, Jacqueline? A mí me importa la gente. Me importa la educación que se ha recibido hasta ahora. Me importa todo eso. Por lo tanto, para mí es inevitable la denuncia social. Porque en todo lo que cuento, aunque sea un chiste, hay una connotación sobre la educación que se ha recibido, sobre Mis personajes de adultos son siempre mujeres. ¿Por qué? Porque yo crecí en una familia en las que mandaban eran mujeres parapetándose detrás de los hombres, ¿no? Es decir, ellos aparentemente, toda mi educación fue muy machista, claro está, pero luego si yo observo bien, en realidad las que llevaban la batuta eran ellas. ¿Y por qué tenían que parapetarse detrás de ellos? Entonces, he ido hilando, y cuando me encontré con que no tenía nada que contar, empecé a mirar a mi alrededor y estoy en una familia fantástica. Mi familia es un culebrón venezolano. Creo que lo más rico que puedo hacer es, para entusiasmar a la gente, que la gente se sienta, el lector se sienta identificado con causas comunes, con lo que me pasa. En mi novela lo que vas a encontrar es que es muy fácil identificarse con cualquiera de los personajes, con el más malo, con el más bueno, porque hay una connotación emocional muy fuerte. Es decir, las cosas, sí, hay asesinatos, pero el tema no es el asesinato en sí, que es horroroso. También son varios, ahora que me acuerdo. Es verdad. Es verdad, son varios. Pero siempre hay que salvar al gato, ¿no? Como dicen los cineastas. Es decir, tengo que hacer que el malo, en realidad todos tenemos una parte buena. Y también quiero que el lector tenga la oportunidad de juzgar si ese malo tan malo tuvo la oportunidad de ser bueno, muy bueno. ¿O por qué? Yo cuando entendí que mi novela era de género noir, me sorprendí a mí misma. Porque no era mi intención. Yo solo buscaba contar una historia. Y cuando me tocó etiquetarla, sufrí mucho. Cuando los lectores leyeron, me descubrieron cosas que yo ni sabía que había puesto. Y digo, no sabía que la trama iba por ahí. Yo quería contar otra cosa.
¿vale? Quería hacer hincapié, pero hay dos personas, bueno, las dos protagonistas, eso lo podemos decir porque no tiene nada que ver con la película, terminan teniendo una relación afectiva. ¿Estaba previsto? No. Pero era lo más normal. Y por eso pasó lo que pasó. ¿Vale? Entonces, pues, me perdí, ¿de qué estaba hablando? No busco, no es primero la historia. Para mí no es primero la historia. Hay una historia que quiero contar. Y entonces la cuento. Si luego eso entra a ser parte de una denuncia social, el 99% de las veces sí. Muchas gracias. Funciona también. Sí, vale. Quería preguntaros también, porque las dos habéis elegido protagonistas femeninas. Y bueno, ¿qué creéis que aporta el protagonismo de la mujer a la novela negra? A ver, yo quería hacer quería explicar lo que era el forense, pero quería desde el punto de vista de una mujer. De una mujer porque ya os he dicho que el forense hasta ahora era todo masculino, ya hemos dicho, era una profesión muy masculina, sobre todo cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, pues cuando yo llegué a trabajar, pues bueno, la cosa es que la gente joven no se lo puede creer, pero cuando yo empecé a trabajar en Carlos Haya, cuando decía y exploraba a una persona mayor, la exploraba de arriba abajo como se exploraba antes y te decía, ¿cuándo viene el médico? O sea, pues cuando yo empecé a forense, cuando había solicitado un forense mayor, que tú llegabas con 20 y tantos años, pues, así y tal, pues te miraban. Lo que pasa es que nunca he tenido ningún problema trabajando en esto, ¿no? Pero sí quería ver la perspectiva femenina de ser forense. Y quería que fuera una mujer trabajadora normal, es decir, porque las mujeres que hasta ahora se habían reflejado en la novela, que era muy interesante, que sea drogadicta, que sea borracha, que sea no sé cuánto, o sea, vale, hay muchas mujeres que son así y yo, vamos, quiero decirte que pasa. Pero yo quería, la mayoría somos mujeres profesionales que trabajamos, que tenemos una pareja, que a veces nos va bien, que a veces nos va mal, que el trabajo a veces es muy difícil compatibilizarlo con trabajar tantas horas y trabajar dentro de casa. Entonces, yo lo que quería era ver esa visión de la mujer, porque yo en los primeros años que voy a contar en el mundo rural, no había instituto de medicina legal y yo estaba de guardia permanentemente los 365 del año, las 24 horas del día. O sea, que tú estabas en el supermercado, te llamaban, que tú estabas en la ducha, te llamaban, que tú estabas comiendo, te llamaban, que estabas... O sea, quiero decirte, entonces, la vida de una mujer así, pues ya podéis imaginar, ¿no? Entonces, yo sí que quería hacer un personaje mujer y ver la perspectiva de la mujer. Lo cual no quiere decir que las mujeres no podamos hacer personajes femeninos y masculinos y los hombres no pueden hacer personajes femeninos y masculinos. Pero sí que yo creo que la perspectiva de una mujer, si tú la quieres plasmar, la plasmas mucho mejor, ¿no? Gracias. Pues en mi caso yo creo que aporta un punto de vista diferente. Aunque creo firmemente en la igualdad, entiendo que la forma de posicionarnos en el mundo es totalmente distinta. Y no es que seamos ni mejores ni peores, es simplemente una mirada diferente sobre las mismas cosas. ¿Por qué? Pues algún día me sentaré a pensarlo. Pero para mí es mucho más sencillo. He descubierto también, cuando me pasaste la pregunta, que mis personajes de literatura infantil, los protagonistas son siempre niños. Me cuesta mucho que sean niñas. Pero en todo lo que es de adultos, siempre son mujeres. Y si hay algún psicólogo, que se encargue. Yo ya he gastado mucho dinero en psicólogos y ya he cumplido mi cuota. Pero me parece muy interesante porque además las historias que cuenta están relacionadas precisamente con la vida de las mujeres. ¿Verdad? En mi novela aparecen hombres, claro que aparecen hombres. Y en definitiva, son los que, gracias a los que sucede todo esto, por una decisión de los no protagonistas, pasa lo que pasa en toda la novela. Es decir, a ese grado tiene el poder el hombre, ¿no? Y luego toda la novela se desarrolla en base a cómo esa decisión masculina afecta durante generaciones a todas las mujeres de una familia, ¿vale? Y también la de la coprotagonista, que es la decisión de un hombre la que provoca que ella esté en la situación en la que se encuentra.
Entonces, yo creo que aporta, pues, que hay muchas novelas con muchos protagonistas masculinos y de pronto, ¿por qué tengo que ser yo la que escriba también sobre hombre? Aparte de que me costaría mucho, yo no conozco la psique masculina, ya me encantaría. Pero así como ellos no conocen la nuestra, nosotros tampoco conocemos también la suya. Bueno, y así hablando de personajes como estamos, ¿qué es lo que más os mueve a la hora de escribir un libro? ¿Los personajes, como suele pasar en la literatura norteamericana? ¿O es más la trama? ¿Qué es más importante para vosotras? ¿El personaje o la trama en sí? ¿Qué lleva a la otra cosa, como si dijéramos? A ver, una novela tiene que estar muy bien encajada los personajes, la trama y la estructura, ¿no? Porque es una lectura que a vosotros a lo mejor lleva X horas, pero a mí me lleva años escribirla, ¿no? Entonces, yo creo que una novela te tiene que arrastrar un personaje. A mí me gustaría crear un gran personaje. Me gustaría, porque es lo que te marca la novela, ¿no? Carlota, yo he intentado hacer una forense profesional, lo que he dicho, Carlota, una mujer normal, ¿no? No es una heroína, pero tampoco podemos decir que es lo contrario, porque también luchar con esto todos los días, pues también le cuesta, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un buen personaje y meterlo en una trama. Una buena trama sin un buen personaje está pasando con los thrillers que estamos leyendo ahora mucho, ¿no? Que eso ya lo íbamos a comentar, ¿no? O sea, una novela necesita trabajarse mucho un personaje para que un personaje mantenga una trama, ¿no? Si no, es un thriller que para mí me parece muy respetuoso, leí un thriller muy divertido, pero hacer un buen personaje es mucho más difícil que hacer una buena trama. Para mí. Pues yo lo primero que sé es que quiero contar una historia. Luego esa historia me pide determinada trama, pero para que esa trama funcione necesito un buen personaje. Y lo primero que hago, igual que un CSI, es un perfil del personaje que me puede llevar una libreta entera. Porque, no sé, pero no le hago el análisis de ADN porque no me lo van a hacer en ninguna parte. Pero sí que le conozco hasta la forma en que respira cuando tiene que cruzar la calle, ¿no? Y de acuerdo a ese personaje, cómo se mueve ese personaje en el mundo, en la calle, en la oficina, en la casa, es como la historia se va contando y se va desarrollando la trama. Pero lo primero que todo es qué es lo que quiero contar. Y de eso depende todo lo demás. Muy bien. En relación a la novela negra, ¿qué echáis de menos en la ciudad, en Málaga? Bueno, y en relación a la literatura en general, pero como hoy tratamos sobre novela negra, creo que Málaga últimamente está siendo el escenario, se ha puesto de moda, ¿no? Como si dijéramos, y es verdad que ha sido escenario de diferentes, de series, de novela negra, de libros de novela negra. Entonces, ¿qué encontráis de apetecible en la ciudad? Yo sé que la tuya, Jacqueline, no está ambientada en la ciudad, pero podría estar en cualquier pueblo también de Málaga, porque ella no nombra el lugar al que se refiere. Pero como estamos aquí en la ciudad y eso en Málaga, quería preguntaros eso, ¿qué aliciente le veis a Málaga ahora mismo como un lugar propicio para escribir novela negra? ¿Y qué encontráis, qué echáis en falta en el tema literario en la ciudad? Mira, yo creo que lo que a mí más es verdad, yo no sitúo nunca jamás. Todos mis escenarios pueden ser en cualquier parte. Intento no darle un nombre para no encajar, para que cualquiera que lo lea pueda identificarse con el sitio. Son muy generales. Málaga me parece una ciudad en la que aparentemente nunca pasa nada y pasa de todo. Y entonces es esa cosa de secretos múltiples lo que creo que la vuelve más interesante, ¿no? Eso que parece que todo el mundo siempre está de juerga, que estamos llenos de turistas, que aquí no pasa nada, que somos la ciudad feliz, y de repente te giras, afinas la mirada y en una esquina están sucediendo cosas muy raras.
Y entonces creo que es por eso, ¿no? Que es la luz tan radiante que tiene la ciudad, el mar, todo invita a la fiesta, pero no todo es fiesta. Y creo que va por ahí. A ver, la novela negra es verdad que como antes se situaba en Barcelona, en Madrid y tal, yo en mi primera novela como quería situarla en un ambiente rural que a lo mejor se podía, no identificar, ¿no? Pero que se culpara nada, yo la hice un poco sin lugar. Pero después ya la segunda sí que está situada en Málaga, y en Málaga sí que pasan muchas cosas, te lo puedo asegurar, muchas, y a veces no tan buenas, ¿no? Entonces yo creo que además la novela negra con la trilogía de la Ciudad Blanca y la Ciudad de Baztán lo ha hecho como que sea, poder localizarla sea como más chulo, ¿no? Como más guay, porque tú ahora se hace recorridos cuando mucha gente lee mi novela y dice, es que aquí es donde mataron, no sé, ahí lo mataron, ¿no? Entonces parece como que te centras más y te sitúas más y vives más un poco más la novela. Y sobre todo la gente de Málaga que sabe que aquí ha ocurrido esto, lo otro, pues vive como más la novela, ¿no? Yo creo que está bien que situemos en Málaga, y Málaga me parece una ciudad fantástica para situar. Y yo creo que ha sido la grande novela, la trilogía esta, las que nos han abierto la puerta a que las pongamos en algún sitio concreto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante haberla situado en Málaga, sobre todo para la gente de Málaga, que puede recorrer la novela, puede hacer un recorrido de asesinatos por Málaga, ¿no? Voy a decir una cosa. El pueblo donde se desarrolla, ese es el pueblo en el que yo nací. Se llama San Ramón. Está en el departamento de Canelones, Uruguay. Y tiene, creo que 7.000 habitantes. Entonces, como decíamos antes, como comentaba, sí que tiene algo de realidad tu novela, ¿no? Tiene mucho de realidad también. Eso también, bueno, lo hemos comentado al principio, pero ¿qué os basabais? Y también quería preguntar, relacionado con la novela que habéis escrito y con vuestra labor de escritora, si el escribir novela negra os ha llevado a que viváis algún tipo de situación un poco fuera de lo normal, ya pueda ser divertida o sorprendente, o algo que os haya impresionado durante el tiempo en el que habéis estado promocionando la novela o después de escribirla o durante incluso. A mí lo primero que me pasó fue que yo la novela Cicatrices en el hielo pensé, digo, voy a hacerla un poco más macabra, ¿no? Vamos, no macabra, pero sí que fuera un poco más violenta porque quería reflejar ese tipo de violencia. Entonces dije, voy a hacer que a una prostituta aparezca en una maleta, ¿no? Mi novela se publicó en abril de no me acuerdo de qué año, se me pasaba hace años. Y en mayo apareció una señora, una mujer, en la maleta en Marbella, semi-enterrada. Y entonces digo, sí que al final la realidad supera la ficción. O sea, dice, voy a pensar algo muy macabro, esto, ¿no? Pues al final la realidad también te certifica que lo que te imagines, lo he imaginado el ser humano, pero hacerlo en la realidad, ¿no? Pues en mi caso pasó que cuando entrego pasaron cosas raras, ¿vale? Mi editora me llama y me dice, mira, desde que se empezó a maquetar tu novela están pasando cosas muy raras. Me dice, tengo que llamar a alguien para que haga una limpieza espiritual. Y le digo, no, es que no. Dice, en mi casa está todo tranquilo. Le digo, no sé. Pero sí es cierto que hay escenas que cuando las terminé de escribir esa noche no pude dormir. Porque me parecía que las estaba reviviendo una y otra. Se me había ido la mano, pero estaban muy bien. Entonces, bueno, no creo que no destripo nada. Hay una historia con cucarachas y otra con gusanos. Ah, claro, imagínate, escribiéndola. Luego, claro, ¿quién duerme? Me daba la sensación de que había ruidos por toda la casa. Y bueno, esas son dos de las. Y otra cosa que me pasó es que yo no pongo el nombre ni nada, pero hay gente que la leyó en Uruguay, la mandamos para allá, la leyó y decía, ay, yo ya sé dónde es.
esto pasó en tal lado, pero si yo no, tampoco es que describa, bueno, la casa donde suceden las cosas sí que la describo, pero vamos, pero resulta que la historia la conocía un montón de gente. La historia que da lugar a la novela, ¿no? Que la novela no es realidad, es ficción, pero la historia central sí que se conoce. Es que en mi primer caso de homicidio, porque la primera novela, Muerte Anuncial, es la muerte, asesinan al novio de una despedida de soltera, ¿no? Y mi primer lanzamiento del homicidio fue ese. Lo que pasa es que esto es novela, esto es ficción, ¿eh? O sea, yo me baso en mi novela, hay mucha realidad, ¿no? Hay una quedare que yo he vivido también, he vivido, o sea, muchas cosas reales, aunque están todas ficcionadas y mezcladas y bueno, ¿no? Pero sí que tiene mucho de realidad, pero a la vez de ficción, ¿no? Pero sí que tiene mucho de realidad. Antes nos referíamos al enfoque femenino. ¿En qué creéis que puede ser diferente el enfoque femenino a la hora de tocar pues, temas como la muerte o el maltrato o incluso escenas de contenido un poco más sexual, el amor, que también surge en las dos novelas? Porque a la vez que el miedo que se representa a lo mejor a través de la muerte y de las escenas violentas, en las dos novelas hay amor en contraposición, que yo creo que son las dos los dos polos opuestos que siempre están ahí trabajándose cuando se escribe una novela. ¿En qué sentido, cómo creéis que una mujer interpreta, o si lo interpreta diferente, si creéis que es así, la novela negra? Pues yo creo que más que la mujer o el hombre, es cómo encara el escritor lo que escribe. Sin embargo, yo me acuerdo cuando leí La novia de Carmen Mola, que yo leí y decía, esto no lo puede haber escrito una mujer. Claro, eran tres hombres. Porque era tan descarnada, tan falta de empatía. Y con esto no quiero decir que no haya hombres empáticos, pero era una forma de escribir tan descarnada, tan como alejada, ¿no? Yo te lo describo, pero le faltaba algo. Yo decía, mami, oye, y encima dicen que tiene 3 hijos. Una mujer que tiene 3 hijos no puede escribir. No sé si alguien, si acá la leyeron, pero esa parte cuando el niño se escarba la herida y los gusanos y tal, una mujer nunca lo hubiera descrito así. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? He leído novelas escritas por mujeres también con escenas muy descarnadas y tal, pero a pesar de ser descarnada, tiene ese toque humano en el fondo que te está diciendo que hay una emoción atrás. En cambio, yo con estos tres personajes, estos tres señores, no conseguía eso y me ha pasado con otros autores. Yo creo que a lo mejor vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la forma de estar en el mundo lo que nos hace diferentes. Y también se refleja en la escritura, claro. No sé. Es que no es que hablemos, pero es que la mujer, desde el punto de vista de la sociedad, se nos ha conformado nuestra mente de una forma distinta a la del hombre. Nos ha considerado distinta, y como tú decías, hombre, nuestras madres siempre han sido un poco machistas, vamos a decir, entonces la educación que nos han dado es totalmente distinta. Entonces, eso no quiere decir que una cosa u otra, pero sí que es verdad que determinados problemas, pues, por ejemplo, la violencia de género o el maltrato o en la muerte, ¿no? Pues a lo mejor tenemos otra perspectiva ante esos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el caso este real, que murió el novio en la despedida soltera, la novia después nos pidió, nos pidió porque cuando hay un homicidio somos dos forenses, ¿no? Pues nos pidió a los forenses que vistiéramos al novio después de hacer la autopsia para enterrarlo con el traje de la boda. O sea, fijaros, o sea, quiero decirte que eso lo vio la novia del novio. O sea, a mí todo eso me impresiona, esto estoy hablando de 30 años. Quiero decirte que la perspectiva de la muerte, del amor, de lo que sea, pues cada uno lo vive de forma distinta, ¿no? A lo mejor no hay tanta distinción entre una mujer, ¿no?
Pero en este caso, lo que yo he vivido desde el punto de vista de determinados problemas sociales que he tenido que tratar a lo largo de mi profesional son de perspectivas distintas, ¿no? Ahora quiero formular una pregunta para Jacqueline y otra especial para Inés. Voy a empezar por Jacqueline en este caso. Su novela yo creo que es más una novela de corte, novela negra de corte psicológico, que tiene una trama muy importante relacionada con la familia. En cambio la de Inés, pues como ella bien comentaba, es una novela que está más centrada en lo policíaco, en el tema forense, en todo, aunque hay hoy también, pero en ese sentido siguen las dos, en eso son dispares. Con eso quiero decir que hay muchos tipos de novela negra, creo, ¿no? No sé si vosotras pensáis lo mismo, que dentro de la novela negra hay muchos subgéneros, como si dijéramos, y que caben todas y todas son maravillosas, además y muy entretenidas, todos esos géneros. A lo que quería llegar es a la pregunta en este caso de Jacqueline, que es que ella se ha centrado o ha dado muchos toques de corte paranormal a su novela, que también es muy interesante, como la novela negra se mezcla también a veces con lo paranormal o con incluso el terror. ¿Qué valor tiene, así brevemente, qué importancia tiene para ti lo paranormal en la trama de la novela o a la hora de escribir una novela? ¿Por qué lo ha reflejado? Si es importante o si tiene alguna anécdota o simplemente creíste que era buena forma de crear misterio. Bueno, insisto, yo he crecido en Uruguay, donde lo paranormal convive con lo supuestamente normal. Con lo cual para mí es necesario, es casi una forma de vivir, ¿no? Convivir con esas cosas. Uno de mis abuelos era médico, el otro era curandero. Y lo que no curaba uno se lo mandaba al otro. Y así iba, de una punta a la otra del pueblo, ¿no? Y para mí es absolutamente normal. De todas formas, el clima de terror es más una atmósfera terrorífica más que terror. Lo paranormal se siente en toda la novela, pero es la fórmula que he encontrado para hablar, para reflejar la culpa y el miedo. Es decir, volverlos tangibles, más tangibles. Entonces me resultó interesante. Aparte que es una novela que, no sé si te has dado cuenta, pero se puede leer primero la segunda parte y después la primera. Se puede leer en orden o se puede leer solo la segunda parte y igual tenemos una novela. ¿Vale? Entonces eso a mí me permite jugar con lo paranormal desde distintos puntos de vista, pero siempre vuelve lo mismo, es decir, el silencio y lo paranormal no terminan nunca, siempre quedan expectantes y a la menor oportunidad vuelven. Gracias. Ahora para Inés, también brevemente, porque luego ya os iba a formular una pregunta a ambas y pasaremos al turno de preguntas para que dé tiempo también al público a consultar o algo. Esta pregunta ya te la han hecho más veces, pero yo sé, esta es reincidente, pero yo sé que siempre hay alguien nuevo en cada charla y que la gente tiene curiosidad por ello, y es ¿en qué se diferencia? Pero en algo, ¿vale? No hace falta que explique todo, pero ¿en qué se diferencia la labor de un forense en España y lo que vemos en las películas norteamericanas, que a veces Inés alguna vez ha comentado que no tiene absolutamente nada que ver? Bueno, sí tiene que ver, pero no tiene que ver. A ver, muchas veces es que nos hemos educado en el forense americano. Y el forense americano no es forense. A ver, nosotros llamamos forense aquí a los médicos forenses, que es el único cuerpo nacional que existe de médicos forenses, ¿vale? Luego hay forenses, pero el único cuerpo nacional que hay adscrito al Ministerio de Justicia somos los forenses. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el forense americano depende de la policía. No sé si habéis visto la película El nombre del padre, porque claro, la policía tiene que investigar. Entonces,
tú no eres muy, pues así tienes que definir algo y dices, pues búscame pruebas, y puede estar a lo mejor un poco cerrado, digo yo, o no, puede ser. Pero en este caso nosotros dependemos del juez y somos adscritos al Ministerio de Justicia y a los jueces. Y somos los que informamos a los jueces de todos aquellos problemas que estén relacionados con la medicina, de forma que somos imparciales, veraces, es decir, y la policía, nosotros trabajamos conjuntamente con la policía, pero no dependemos de la policía, que eso es muy importante. Y lo sobre todo es que el patólogo forense, por ejemplo, allí tiene médicos de la policía que reconocen las cosas y el patólogo forense a veces va al levantamiento o no va. Y aquí el médico forense siempre va al levantamiento y siempre después hace la autopsia. Entonces, y aquí además hacemos los reconocimientos de vivo, o sea, que aquí el médico forense es el que hace todas las funciones del médico de la policía, y aunque aquí en Estados Unidos está diferenciado en muchos tipos de médicos que son parte de la policía, nosotros aquí somos uno, sabemos de todo, somos muy listos y se lo informamos siempre al juez, ¿no? De forma que el juez, que es imparcial, es el que toma la decisión. Y nosotros no informamos a la policía nunca, informamos al juez, ¿no? Entonces, eso nos da como parte de la justicia como algo imparcial, ¿no? Y no somos policías, porque la mayoría de los forenses, estos que hablan de forensic, no sé cuánto, en las películas son policías de la policía científica o de homicidio, no son forenses. El forense es el que se carga exclusivamente del cadáver, es decir, todo lo alrededor de muestras, de coger manchas de sangre por la pared y tal, todo eso lo hacemos con la policía y participamos con ellos. Por ejemplo, señor, por ejemplo, en muerte anuncial, es muy importante la sangre y cómo aparecen las manchas de sangre para descubrir el asesino, pues eso es en coordinación con la policía. Pero luego las manchas que aparecen en el cuerpo, todas las muestras del cuerpo de esto, son del médico forense. Entonces, bueno, yo muchas veces también, en la literatura, a lo mejor hace unos cuantos años, muchas veces se produce una muerte violenta, pero cuando siempre actuamos, y siempre actuamos, siempre que hay una muerte violenta tiene que haber un forense, eso que por lo menos quede claro. Y entonces, a veces, yo decía, ¿dónde está el forense? Hay un homicidio, debe ir la policía, el juez, que también es muy importante, y me digo que no, el juez también tiene que ir, ahora con la nueva ley no va, pero debería de ir. Y entonces, yo digo muchas veces, ¿dónde está el forense? Y mientras que hay un muerto no se levanta, el juez ordena que se levante el cadáver. Pero realmente, si no hay un forense que le diga que está muerto, que es lo que ha pasado y tal y cual, el cadáver no se puede nunca levantar. Muchas gracias. Y en qué, ya para terminar, ¿en qué proyecto andáis metidas las dos? Si vais a seguir, yo creo que Inés sí, pero bueno, ya comentamos, nos comentáis en qué proyectos andáis metidas y si vais a seguir con las tramas de tipo de novela negra y qué consejos daríais a la gente que quiere lanzarse así a escribir un libro, una novela y publicarla. Sobre todo también a la hora de publicitar la novela, ¿no? De ir por ahí con tu novela y decir esto merece la pena leerlo y quiero que esté en esta librería, cómo se consigue, un poco por encima porque es una pregunta demasiado amplia para el tiempo que nos queda. Bueno, yo estoy con dos cosas a la vez. Por un lado, una novela negra y por otro lado, una saga familiar. Una historia familiar, no es una saga, es una historia de familia. En ambos casos hay familia, porque yo me gusta mucho las tramas que van en el ámbito familiar. Y una es, las dos tienen que ver tienen parte de realidad y parte no. En una de ellas, por supuesto, sigue siendo Mystic Noir. La novela negra también es paranormal. Dura. Y la otra no, es la historia de una mujer que llega tarde a los 3 entierros de los 3 hombres que ama. Uno porque no se entera, hasta mucho después. El siguiente porque murió mientras dormía. Y el tercero porque los hijos no la dejan ir al velatorio. Y hasta ahí leo. ¿Y cómo se promociona? Es un karma. Es un karma.
La novela tiene mucho valor, pero no hay nada peor que publicitar la propia obra y decir, es buenísima, pero no es por nada. Y muchos se encargan de la editorial, ferias del libro y tal, lo más. No sé tú, pero yo, por ejemplo, lo que encuentro más difícil es acceder a la prensa. A mí la prensa no me quiere. Yo he tenido suerte, bueno, yo en ese sentido he tenido suerte. Yo he salido en página 2. Mi novela salió en página 2. Bueno. Seguiré tus pasos. La primera pregunta era de... que estoy escribiendo. He hecho una trilogía, es decir, en Cicatrices en el hielo quedan algunas cosas pendientes, sobre todo desde el punto de vista personal de Carlota. Entonces he escrito la tercera novela, que es la que estoy pendiente de que me publiquen, que se llama Retorno, no sé si le puede cambiar el nombre. Y entonces se resuelve ya, Carlota en su vida personal tiene una serie de cosas que todavía quedan sin resolver en Cicatrices en el hielo, aunque se puede leer independientemente, pero ya en la tercera quedan resueltas. Entonces, ahora que he hecho la trilogía, lo que no sé es si seguir con Carlota o darle un giro a mi... Yo, si quieres, te paso el nombre de mi editorial, así sale rápido, porque me muero por saber cómo termina la historia de Carlota. Y luego lo de promocionar, yo, por ejemplo, he tenido muchísimas compensaciones, sobre todo en los clubes de lectura. O sea, cuando tienes el contacto directo con el lector que te dice, como tú has dicho, esto dice para mí, me dice esto, este personaje, o me dice lo otro, o sea, para mí ha sido la compensación mayor de haber escrito, porque una novela es un trabajo muy solitario, de mucho tiempo, el que escribe lo sabe. A mí me tardó como 2 años, o sea, y la tercera de Retorno ha sido 1 año pensándola y 2 años escribiéndola, es decir, mucho tiempo, porque de verdad es que tienes que enlazar muchas cosas. Yo para mí, y entonces es muy complicado. Pero para mí la gran satisfacción que yo tengo es cuando voy a un club de lectura, o bueno, como ahora, ¿no? Que te dice, porque lo he leído, sobre todo la gente que lo ha leído y te da el feedback de lo que piensa, de lo que siente, o de lo que piensa de lo que tú has escrito, ¿no? Porque aparte de escribir que se divierta o que la gente, también quieres mover algo en el fondo de esa persona, ¿no? Entonces yo ahí he tratado temas un poco sensibles de una forma muy novelada, ¿no? Pero son cosas que yo he vivido muy duramente en la realidad, y entonces la hace llegar un poco a la gente y también la gente le remueve un poco la conciencia. Entonces a mí el sentir el feedback de lo que has sentido de lo que lees tu novela, para mí ha sido la mejor conversación de todo el trabajo. Y los clubes de lectura para mí ha sido un hallazgo, bueno, fantástico. Pero es lo que tú dices de lo que encuentras. Yo, por ejemplo, lo único que veo, si me voy, por ejemplo, la labor de las bibliotecarias de los pueblos, yo he ido a varios pueblos, es fantástica. La promoción de la lectura que están haciendo es fantástica. Entonces, a lo mejor, fomentar el club de lectura, eso es lo mejor para un escritor. Porque a lo mejor tú dices, no venden mucho, porque, bueno, en realidad, porque en realidad la editorial, si no vende, no te publican. Pero el contacto y el feedback del lector que te dice lo que ha sentido, lo que ha pensado con lo que tú has escrito, para mí ha sido la mejor compensación y el mejor regalo de todo el trabajo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las dos, sin más por tema de tiempo, más que otra cosa, para que les dé tiempo a firmaros algún libro después y a que preguntéis. Vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias por estar aquí hoy y un aplauso grande para las dos. Si alguien quiere preguntar, Buenas tardes y enhorabuena a las dos por las magníficas novelas. Bueno, la primera, tengo preguntas para las dos, pero la primera para Jacqueline. Bueno, han tocado primero los cuentos, ¿no? Los cuentos. ¿En qué momento da el salto a la novela negra? Pues O si he hubo... creado todo a la vez. ¿A toda la vez? Sí, yo escribo todo a la vez. Cuando me trago en una cosa, salto a la otra y así. El tema de los cuentos es que cuando escribí literatura infantil, yo me especialicé dentro de la literatura infantil, álbum ilustrado. Pocas palabras, muy bien escogidas y todo un tema alrededor. Me gusta
gusta muchísimo. Cuando estaba estudiando en Uruguay tuve un taller con una profesora que se llamaba lo que puedas decir en 4 palabras, no pongas 16. Y me dejó tan marcada que durante muchos años solo pude escribir cuentos, porque en la novela todo me parecía superfluo, era horroroso, hasta que yo escribo novelas muy cortas, por ejemplo. ¿Sabes? Para mí eso ya es un logro, porque tiendo a sintetizar y a decir en pocas palabras muchas cosas, y me cuesta mucho escribir novelas. Gracias. Y a la doctora Dominique, quería preguntarle, bueno, me imagino, todavía no he leído ningún libro suyo, pero vamos, que lo voy a hacer, voy a empezar con ese. Que hay asuntos suyos profesionales que posiblemente haya volcado en algún libro, pero ¿ha habido algún caso en especial que usted ha dicho, esto es que hay que contarlo, esto hay que contarlo? Y después ha logrado enmascararlo un poquito, pero que haya salido en su libro. A ver, a pesar de que yo estoy muy en contacto con la parte mala del ser humano, es decir, no me gusta trasladar la maldad tan mala que yo he visto en los libros, aunque es lo contrario. O sea, yo he visto cosas que no quiero contarlas, porque son tan soeces de la naturaleza humana. Entonces yo he intentado endulzar lo que quiero contar, ¿vale? Porque hay cosas tan duras que no se pueden olvidar, pero yo creo que tampoco, a ver, tiene que sacar el problema, como he dicho, me gusta remover conciencia, pero bajar a tan fondo, no, me cuesta. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta? Bueno, yo sí. Que bueno, he sido compañero desde 2018 también de Victoria en el taller de novela de Augusto López, y en principio, bueno, he seguido la trayectoria de Inés, de muerte nupcial y cicatrices de hielo. Ha habido un cambio, desde mi punto de vista, bastante grande de evolución. Lógicamente todos avanzamos conforme vamos escribiendo y bueno, y cicatrices de hielo la verdad que me gustó bastante. Y entonces, yo la impresión que tengo, Inés, es una persona bastante sistemática y de hecho lleva ya pues 2 años o 3 en la tercera novela, ¿no? Y esta primera lo he estado viendo pues de 2023. 2023, comentaste que no te acordaba bien. El 2023, la primera edición que la he visto precisamente a la entrada, y en principio, pues la verdad que las sesiones que hemos tenido en el taller, pues ha sido la tercera novela, ha sido una revisión tras otra, cuestionarte y demás. Entonces, en Cicatrices de hielo fue similar, o quizá en esta Retorno, por ser la última de la trilogía, te ha costado más trabajo cerrarla. Bueno, es que la trama de Retorno es muy compleja porque hago en paralelo 2 asesinatos, uno a principios del siglo XX y otro en la actualidad. Entonces, hago una intriga que va en paralelo y se tiene que encontrar al final. Entonces, era muy compleja la trama y sí que me ha costado, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Pues sin más, muchas gracias a todos. Ya tenéis una mesita donde están los libros de las 2 autoras, por si queréis llevaros mucho misterio a casa, que seguro que lo vais a disfrutar. Muchas gracias.